¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevo mano a mano aquí a través de Pacífico Televisión en esto que hemos denominado mano a mano, ¿sí? Para poder conversar con los distintos candidatos que tenemos para las próximas elecciones, que son ya el próximo día domingo. Nos quedan 4 días de campañas, 4 días en los que vamos a tratar de conversar con la mayor cantidad posible, por supuesto, de candidatos para que usted les vaya conociendo, para que usted sepa cuál es su trayectoria, los conozca como persona también, que es muy importante, y por supuesto aquellos que están en ejercicio de alguna u otra manera, ver cómo ha funcionado todo esto en el último tiempo. Agradecemos el tiempo que nos ha brindado don Daniel Cuevas, consejero regional en ejercicio, candidato a la reelección, a quien ya tenemos aquí en nuestros estudios. Don Daniel, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar junto a nosotros nuevamente. Hola Ricardo, buenas tardes, saludar a todos los televidentes de Pacífico Televisión, a todos los cibernautas, ya que los siguen en las distintas redes de este medio de comunicación. Don Daniel, me imagino que bastante movimiento, ya sobre todo cuando estamos a 4 días de que se termine todo este proceso de conquistar corazones, de encantar a la gente, de recordarle qué es lo que ha hecho en este periodo, en este último periodo en el cual ha estado ejerciendo el cargo. Eh, ¿Cómo se ha movilizado? ¿Cuál ha sido su gestión territorial en estos últimos días? Donde le hemos visto, entre otras personalidades, junto al gobernador regional, Rodrigo Díaz. Bueno, sí, ya estamos terminando de un extenso recorrido de caminar, de conversar con los vecinos, en las distintas comunas, de distintas localidades y organizaciones de la provincia del Biobío. Y bueno, junto con estar en este proceso de campaña para ir a la reelección, eh, también hemos aprovechado también el tiempo de hacer gestión que junto con las organizaciones no hemos podido realizar durante 2 años por el tema de la pandemia, que no se nos permitía reuniones ni juntarnos con los vecinos. Así que ahora también junto con la campaña retomar ese estilo de gestión que nos caracteriza, de conversar más bien con los municipios y también con las organizaciones sociales, de cómo le vamos encauzando las distintas necesidades, ideas y propuestas que tienen los vecinos a través de los municipios, y también cómo las organizaciones pueden asimismo postular a los fondos concursables, que ahí hemos entregado mucha asesoría, mucha orientación de cómo tienen que hacerlo para, para poder obtener esos recursos que están disponibles en el gobierno regional. Don Daniel, ¿queda algún concurso abierto en este momento o ya están todos cerrados y están en proceso de adjudicación? Los fondos concursables están cerrados. Primero ya los proyectos que presentaron a Seguridad Ciudadana y Social están en proceso de evaluación, y los que cerraron el 30 de septiembre, que son deporte y cultura, están en el proceso de admisibilidad. No, perdón, los anteriores, de seguridad ciudadana y social, están a punto de firmar convenios. Ya luego van a empezar a firmar los convenios de traspaso de recursos, que lo firma el gobernador con los dirigentes o con los representantes legales de cada organización, y los fondos de deporte y cultura, que cerraron el 30 de septiembre pasado, están hoy día en proceso también de evaluación. Y una vez que sepamos en qué el ranking de los proyectos, entonces el gobernador presentará al Consejo el listado de los proyectos de los cuales nosotros nos vamos haciendo cargo para aprobarlo y asignarle los recursos. No menos importante también, donde forma parte el Consejo Regional a través de algunos representantes. Dentro de ellos está usted también, lo que son los fondos para los proyectos Corfo en los distintos parques, los par Impulsa, que están impulsando, valga la redundancia, para la reactivación de la economía y el ayudo a distintas pymes en distintos rubros. Sí, claro, como somos parte ahí en representación del Consejo Regional, somos parte del directorio del Comité de Desarrollo Productivo, que lo conforman la Corfo y Cercotec, y claro, ahí donde presentan distintos proyectos de fomento productivo para los pequeños empresarios, para los microempresarios, para los emprendedores también, emprendedores y emprendedoras. Y claro, acabamos de apoyar algunos para Impulsa y también
unos proyectos que benefician también a los distintos medios de comunicación que postularon, y hubo mucha cantidad de muchos medios de comunicación de la provincia postularon esos proyectos y ya se los adjudicaron, y ahora tienen que estar en proceso también de la confirmación de un agente operador que va a ayudarle a la ejecución de esos proyectos, y ellos firman un contrato ahí de compromiso con el agente operador y el medio beneficiado, para que entre los dos puedan ejecutar los proyectos que ellos mismos formularon, los medios de comunicación me refiero. Correcto, exacto. Sí, está en ese proceso, yo me adjudiqué uno, así que estamos justo en ese proceso. Don Daniel, en eso que usted nos comenta, ya se está trabajando, se trabajó, desconozco el tema del presupuesto para el próximo año 2022. ¿En qué están? ¿Qué novedades nos puede comentar? ¿Qué es lo que se vislumbra? ¿Cómo está inserta la pandemia? ¿Cómo está inserto este tema de los emprendedores también, quienes van a necesitar mucha ayuda del Estado, mucha ayuda del gobierno regional para poder mantenerse, para poder subsistir, para poder pagar arriendo, sueldos, lo que se pueda pagar con alguno de esos ingresos? Bueno, ahí hay recursos obviamente de la sectorialidad de Corfo y Cercotec, pero también el gobierno regional a través del gobernador nos presentó una propuesta con una asociación de universidades que lidera la Universidad de Concepción, en que nosotros aprobamos como 2.500 millones también para que puedan ir en ayuda a todos los microempresarios de la región. O sea, me refiero no a todos, pero todos pueden postular, y los que reúnan los requisitos y de acuerdo a un proceso de evaluación se le va asignando los recursos. Y yo creo que para el 2002 solo tenemos información del presupuesto que ya concordó el gobernador con la Asociación de Gobernadores Regionales, con el Ministerio de Hacienda, con la comisión que tiene que ver con descentralización del Parlamento, y por lo menos se nos asegura que ya no van a ser 75.000 millones, sino que van a ser cerca de 90 o pasaditos los 90.000 millones que va a tener la región como presupuesto para el 2022, y con algunas otras flexibilidades que no son como uno quisiera, pero por lo menos un avance en el sentido de que por lo menos el saldo inicial de caja, los gobiernos regionales puedan utilizarlo como arrastre para el próximo año con un 50% de eso. Y el otro 50% hay que devolverlo, porque todos los años, para el tema de la ejecución presupuestaria, si nos pasan 100 y gastamos 90, los otros 10 los tenemos que devolver a la DIPRE o a la SUBDERE. Entonces el acuerdo que llegó el gobernador junto con los gobernadores de las otras regiones del país es que si hay una situación de esa, entonces el gobierno regional podrá devolver el 50% y el otro 50% queda para inversión del próximo año, para juntarlo con el próximo presupuesto. A esta altura del año, don Daniel, ya no se alcanzó a gastar el presupuesto completo del 2021, aunque en el último tiempo el gobernador regional ha firmado una cantidad enorme de convenios por una enorme cantidad de dinero con distintas municipalidades principalmente, pero queda bastante en caja todavía, quedan muchos proyectos que están ahí que no salieron y que ya no van a alcanzar a salir en este mes y medio que nos queda de este 2021. Bueno, no tenemos la información certera del Ejecutivo en función de cuánto ha aumentado desde que asumió el nuevo gobernador la ejecución presupuestaria. El gobernador recibió con una ejecución presupuestaria 2020-21 con un 30% más o menos. Y yo creo que el gobernador ha hecho grandes esfuerzos por avanzar en eso. No sabemos cuánto ha avanzado, pero lo que pasa es que la firma de convenio no es recurso al tiro, sino que la firma de convenio también tiene un trámite burocrático que tiene por lo menos un tiempo como 5 a 6 meses. Ya. Entonces, porque lo que ocurre es que cuando nosotros aprobamos los proyectos, después el proceso que viene es la firma de convenio con los municipios en este caso, y ese convenio se va a la DIPRES, a la Dirección de Presupuesto en Santiago, en un proceso que se le llama creación presupuestaria. Y luego que se hace la creación presupuestaria, la DIPRES lo envía a la Contraloría General de la República en Santiago. Entonces, la Contraloría se demora su tiempo en tomar razón de eso,
y ahí estamos hablando por lo menos unos 2 o 3 meses, y después vuelve a la región, y ese convenio tiene que tomar razón la Contraloría Regional. Entonces ya estamos hablando de 4 meses. Entonces cuando le estamos entregando los recursos al municipio, estamos entregándolo casi en el quinto mes. Entonces para que puedan, y ahí estamos hablando de ejecución presupuestaria, cuando le estamos entregando todo el 100% o parte de lo que necesita el municipio para empezar a la licitación. Eso ya lo consideramos como gasto. Entonces claro, tú muy bien dices, de aquí todos los proyectos que estemos aprobando hoy día o el viernes que tenemos consejo, la firma de convenios que sea en diciembre no alcanzan a entregarle la plata este año a los organismos ejecutores. Entonces estamos hablando ya del próximo año, y por eso que es importante lo que plantea el gobernador, de que si hay un saldo inicial de caja, que es la plata que nos queda, que no nos podemos ejecutar, que solo se devuelva a la IPRE el 50%, de tal manera que el otro 50% lo podamos ejecutar con los proyectos que estamos aprobando este año. Todos los días se aprende algo nuevo, algo de pedagogía ahí con el consejero regional Daniel Cuevas. Desconocía esa parte yo pensé que una vez que se firmaba el convenio, ya a la vuelta se entregaba el cheque o se hacía la transferencia electrónica y el municipio ya podía empezar con la licitación. Esa otra parte de la toma de razón por parte de las contralorías, tanto nacional como regional, no estaba en mi registro. Complejo la situación, porque ya prácticamente no es mucho lo que se puede alcanzar a hacer en este mes y medio que nos va quedando. Así es, por eso estamos en el tema de la descentralización. Una de las cosas que se está pidiendo es determinar con la tutela de la DIPRE, que no demora mucho, en tanto que la región tiene una Contraloría General, por lo tanto está permanentemente fiscalizando los procesos administrativos de los servicios públicos de la región, y por lo tanto no acortaría un plazo. Ahí estamos hablando, fíjate que si en el proceso de descentralización eliminan la creación presupuestaria de la IPRE en Santiago, que se haga aquí, por lo bueno que se haga en la región, eliminamos el tema de la Contraloría en Santiago, estamos ahorrando 3 meses por lo menos, 3 meses. Entonces eso es lo que se está exigiendo para avanzar mucho más rápido en la entrega de los recursos, para que las instituciones ejecutoras puedan licitar y contratar a las empresas para que construyan la obra de acuerdo al proyecto que se presentó. ¿Cuánto demora, don Daniel, un consejero regional en aprender todo el tejimaneje, el rodamiento, el funcionamiento de toda esta parte legal y de todas las atribuciones, más allá de lo que está escrito, que a veces uno lo puede leer, si tiene la capacidad lo interpreta o no, pero me imagino que más allá de la lectura hay todo un bagaje que tiene que tener un consejero regional para poder estar al día y frente a una pregunta o frente a cualquier anormalidad que suceda, tener la capacidad como para poder responder, por ejemplo, de la forma que lo está haciendo en este momento. Yo creo que, mira, no menos de 2 años, de 2 a 3 años, depende de las competencias que tenga cada uno. Algunos entienden más rápido, otros más lento, pero por lo menos 2 a 3 años de saber diferenciar de un presupuesto a otro. Cuando decimos, oye, ¿por qué no nos gastamos toda la plata en canastas familiares, por ejemplo? Estoy poniendo ejemplo. Sí. Y entonces dice, no, porque la plata para las canastas son este monto, y de ahí no puede gastar de los otros ítems estos otros recursos. Entonces hay que estar pendiente de eso, de cómo van dentro del presupuesto de la región, gastándose de acuerdo a los distintos ítems o glosas, como le llaman, del presupuesto de la región. Y eso es un poco la función de los consejeros también, de tener claridad pidiendo al Ejecutivo información de cuánto hemos gastado en este ítem, en esta glosa, de cuánto hemos gastado en la otra, porque también a fin de año nos permite que si no hemos gastado demasiados recursos en un ítem, a fin de año podemos hacer modificaciones de ítem para poder abordar los problemas que nos quedan pendientes en los otros ítems. Lo mismo pasa con los proyectos, por ejemplo, sociales, que en los proyectos sociales la organización presenta un presupuesto, digamos, para comprar equipamiento. Vamos a hablar, por ejemplo, de fútbol, que es el más común, que tienen para comprar camisetas, pantalones, trofeos, ¿entiendes? Pero si les sobra plata de publicidad, entonces no pueden gastarla esa en equipamiento, sino que lo que tienen que hacer es solicitar una modificación de presupuesto para ajustarlo a los gastos reales, ¿ya? Lo mismo pasa en grande en el gobierno regional. Pues si tenemos un ítem para cultura, por ejemplo, si tenemos un ítem para infraestructura y nos sobra de un ítem y queremos ocuparlo en el otro, tenemos que pedir modificación presupuestaria para ocupar de estos recursos y ocuparlo en el otro ítem. Es como un ordenamiento orgánico y administrativo que tiene el Estado
para tener también cierto nivel de transparencia de los recursos y que no lo gastemos así nomás al azar. Ahora, me imagino, don Daniel, y disculpe mi ignorancia, tengo que preguntarle porque de alguna u otra medida nosotros no sabemos cómo funciona el Consejo, no sabemos cómo funcionan ustedes en realidad, si bien sí los vemos en inauguraciones, los vemos a través de la prensa, pero mayormente no sabemos cómo funcionan dentro de... Cuando a usted le presentan un proyecto, ya sea, supongamos, una municipalidad X, de pavimentación de cierta cantidad de metros, me imagino que debe ser algo más o menos grandecito, donde tiene que tener la sapiencia como para entender de cemento, entender de metros cuadrados, entender de mano de obra, son varias las materias en las que me imagino yo que puedan venir dentro de ese proyecto que ustedes tienen que aprobar luego. Sí, pero ahí nosotros en la parte técnica es poco lo que nos metemos, porque lo primero que pasa es el evaluador, el técnico, el profesional, ya sea del Ministerio de Desarrollo Social o del mismo gobierno regional, dependiendo de los montos de los recursos, el que evalúa el proyecto y le da su recomendación técnica. Nosotros cuando pasa al Consejo, cuando un proyecto pasa a una comisión primero, cuando tú hablas de pavimentación, por ejemplo, pasa a la comisión de presupuesto, y lo que nosotros vemos ahí es que se han cumplido todos los requisitos para la aprobación. Entonces, la cosa técnica, en los metros cuadrados, en cuánto cuesta esto, no tenemos facultades para eso, porque no tenemos conocimiento técnico para eso. Entonces podemos especular en eso y podemos equivocarnos. Entonces, por eso están los profesionales y técnicos que elaboran, o sea, que evalúan el proyecto, que reúna todas las condiciones, y además que la pertinencia que tiene el evaluador, lo que hace es la pertinencia que tiene los recursos con lo que se quiere hacer. Entonces, y nosotros confiamos en ellos porque ellos también tienen responsabilidad administrativa. O sea, si hay algún error que nunca lo hemos visto por lo demás, tiene que asumir su responsabilidad. Y los errores que se cometen son habituales porque el sistema de evaluación en Chile, de evaluación de proyectos en Chile, está como medio desfasado, en el sentido de que todos los proyectos se han evaluado de acuerdo a la fotografía de hoy día. Entonces, es decir, ¿cuánto nos cuesta un metro cuadrado de construcción hoy día? Pero este proyecto pasa por un proceso por lo menos 2 años, desde que se empieza a formular, de que tiene observaciones, que le sacan las observaciones, que obtiene su recomendación técnica. Estamos hablando por lo menos más de 1 año. Y como lo conversábamos en delante, y todo este proceso administrativo, que son más o menos 6 meses, o sea, en el segundo año estamos en condiciones de llamar a la licitación para construir. Y en ese entonces los valores de mercado han tenido una enorme diferencia. Entonces, por eso es que esos son los errores que se pueden cometer, es decir, oye, pero nosotros aprobamos plata y resulta que cuando estamos ejecutando no alcanzamos a hacer ni la mitad de la obra. ¿Y ahí cómo lo hacen en ese caso, don Daniel, por ejemplo, en este último tiempo, después del estallido social, después de la pandemia, donde ha sido complicadas las importaciones, donde las industrias han tenido que trabajar con quizás un cuarto de su personal o menos, y obviamente los stocks de distintos materiales también han bajado? ¿Cómo se hace ahí? ¿Se reevalúa? ¿Se le inyecta más dinero? ¿Se pide una autorización? ¿Cómo funciona eso? Cuéntenos un poco. Lo primero que sucede ahí cuando nosotros más o menos cachamos hacia el ojo, como decimos a los chilenos, que no va a alcanzar, pero siempre tiene que haber un ritual ahí. Lo primero que tiene que ocurrir es que la municipalidad o el órgano ejecutor o el servicio público tiene que primero licitar. Y si hay oferentes que con esa plata pueden construir y nos garantiza que van a construir, entonces se lo adjudican. Pero si no hay oferente en el segundo llamado, tercer llamado, entonces el municipio o los organismos ejecutores están en condiciones de solicitarle al gobierno regional una reevaluación del proyecto para ajustarlos a los valores actuales de mercado. Y entonces esa diferencia, hay 2 procedimientos. Si el menos del 10% la diferencia para actualizar los valores, entonces el intendente, nosotros todos los años le damos, por acuerdo del consejo, autorización para que directamente él pueda asignar esa diferencia que está. Si la diferencia es más del 10% del aumento de esta reevaluación, entonces eso también pasa al consejo para la aprobación del aumento de esos recursos. Y ahí de nuevo entonces se tiene que firmar un convenio ad hoc con el municipio para entregarle la diferencia de los recursos, para que pueda con la licitación ya puedan por lo menos tener mayor cantidad de oferentes que puedan ejecutar la obra.
¿Mm? ¿Eso ha sucedido en este momento? Porque, por ejemplo, muchos candidatos dicen que los consejeros regionales en ejercicio de repente no han realizado su labor de fiscalización, pero es válido lo que usted plantea de alguna u otra manera, de que hay un periodo en el que han subido los precios, porque eso no hay que desconocerlo, los precios han subido, no sé si el doble, pero han subido bastante, y obviamente se han paralizado muchas obras porque el constructor no le alcanza lo que había licitado y no puede seguir. Así es, pero la facultad de fiscalización de los consejeros no es una facultad amplia. La ley dice que nosotros solo tenemos la facultad de fiscalizar al gobernador y de las direcciones que él dependan, digamos, respecto de los procesos administrativos que se cumplan y respecto de los gastos de los recursos. Solo ¿no es ir a fiscalizar una obra que financió el gobierno regional? Nosotros no tenemos facultades individuales para fiscalizar. La fiscalización es colectiva. Entonces, si yo tengo la queja de algún alcalde o de alguna organización que el proyecto fue mal ejecutado, entonces yo pido en el Consejo entonces que se constituya la comisión de fiscalización para que como cuerpo colegiado pidamos los antecedentes para verificar si ahí las cosas se hicieron bien o mal. ¿Ah? Y por otro lado también está la Contraloría, porque también los vecinos, el municipio o los afectados pueden también solicitar antecedentes a la Contraloría que emita una opinión respecto de todo un proceso que hay ahí y por qué no se ha ejecutado una tal o cual obra. Pero también el Consejo Regional, mediante su procedimiento de su comisión de fiscalización, lo puede hacer. Pero no es que andemos fiscalizando al gobernador y a los funcionarios del gobierno regional o del Mideso a cada rato, sino que es en función de una denuncia. Ya. Entonces, si yo veo que hay vecinos que a mí me están diciendo, mire, don Daniel, aquí no se ejecutó todo el proyecto, entonces lo que a mí me corresponde hacer, o pedirle mediante oficio directo al gobernador que nos pueda entregar un informe de qué pasó con ese, y si no tenemos respuesta, entonces, porque la primera no es que llegar y buscar aquí responsable, tiene que haber una justificación. Lo primero, entonces, pedirle al gobernador que nos pueda informar a través del municipio, no sé dónde, le pide información respecto de tal o cual proyecto, en qué estado está y por qué está tan atrasado. Correcto. Si no tenemos información, entonces lo que ocurre ahí es que inmediatamente tenemos que en el Consejo pedir que se constituya la comisión de fiscalización para pedir todos los antecedentes necesarios para tomar una determinación ahí si hay alguna anomalía, hay alguna falla, algún error ahí o algún delito también respecto del uso de los recursos del gobierno regional, que son del Estado, por cierto. Correcto. Y en relación a eso, en el mismo tema de la fiscalización, don Daniel, cuéntenos un poquitito, porque usted sabe que en campaña, usted no es nuevo en política, y en campaña se dice de todo, se habla de todo. Todo vale. Todo vale, pero uno tiene que ir a la fuente, a quienes están de alguna u otra manera con el conocimiento o que están en ejercicio para consultar y salir de las dudas, despejárselas a la gente que ha escuchado eso mismo aquí a través de este mano a mano, programa que hacemos para conversar con los candidatos, y han dicho de que, por ejemplo, en distintas instituciones que han solicitado subvenciones, no se ha ejecutado o no se ha hecho. ¿Cómo se fiscaliza eso? ¿Un dirigente puede quedarse con el dinero y quedar totalmente impune, castigando a la institución a que no pueda seguir postulando hasta que no se haga la rendición de esos fondos? Y hay varias formas de hacerlo, porque primero el Ejecutivo está permanentemente consultando con el ejecutor qué pasa con su rendición de cuentas principalmente, ya. Porque la rendición de cuentas con el informe final de gestión nos va indicando si el proyecto se ejecutó de acuerdo a lo que está planificado. Ya. Esa es una cosa. Entonces, y hemos tenido pocos casos de eso, así que hemos tenido problemas. Entonces, si hay alguna institución que no ha rendido, entonces, pasado el plazo, lo que pasa es que estas instituciones firman un pagaré. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno regional, a través del Consejo de Defensa del Estado, demandar al firmante del pagaré. ¿Ya? No hemos visto todavía esa práctica, pero también hemos tenido, por ejemplo, algunos clubes deportivos de hace muchos años atrás que, por ejemplo, el presidente se fue con toda la plata. Ya. Entonces, el Estado tiene que perseguir a quien firmó el pagaré, ¿ya? Al representante legal que firma el pagaré. Pero además esa organización queda por siempre
inhabilitada para presentar proyectos al gobierno regional. ¿Por siempre o hasta que se Por regularice siempre. eso? Por siempre. Ah, por siempre. Porque cada vez que presentan el proyecto, lo primero que ve el gobierno regional en su plataforma, ve si esta organización tiene deuda o no tiene deuda. Si tiene deuda, queda inmediatamente inadmisible el proyecto. ¿Ah? No sigue corriendo inadmisible, al menos que en el proceso de apelación uno fundamente diciéndole, mira, yo tengo deuda porque el proyecto me entregaron tarde la plata y todavía lo estoy ejecutando. Ya. ¿Ah? Y entonces justificar que todavía lo está ejecutando y mandar una rendición de cuenta, aunque sea con 0 pesos, mandarlo al gobierno regional y decirle que tienen un saldo pendiente, ¿ya? Pero si no hacen la rendición, parece que cada 3 meses, aunque no haya gastado nada durante esos 3 meses, pueden hacer rendición con 0, manteniendo el saldo, ¿ya? Y eso le dice que su rendición está actualizada. Y si no tenemos rendición, entonces aparece y es el concepto que le dice con deuda. Y al final la palabra adecuada no es deuda, porque si yo ejecuto un proyecto, yo no tengo deudas con el gobierno regional, sino que yo lo que tengo es una rendición pendiente, un compromiso pendiente de rendición con el gobierno regional, que es distinto. Correcto. Deuda es cuando a mí me prestan la plata y yo la tengo que devolver. Se y lo aquí, lleva para la casa. claro, entonces aquí estos recursos no se devuelven, a menos que yo presento un proyecto por 3 millones, por ejemplo, y me gaste 2.800.000 y no sé qué hacer con los otros 200.000 pesos, entonces en la etapa de rendición los tiene que devolver, ahí sí los tiene que devolver. ¿Ah? Por eso le hemos recomendado a todas las organizaciones que si tienen esa situación, entonces que vean en qué otro ítem más podemos justificar esos 200 para pedir modificación presupuestaria, comprar un premio más, comprar una camiseta más, comprar una vestimenta más, etcétera, etcétera. ¿Mm? Claro. Eso, don Daniel, lo que yo le preguntaba y le decía que es a raíz de los cuestionamientos que de repente hacen candidatos que no están en ejercicio o no han participado directamente en política y que hoy día se llaman integrantes de la nueva política y que no quieren saber nada con la vieja política, que somos aquellos que pintamos canas, o que ya han estado en ejercicio durante varios periodos. ¿Es prudente actuar de esa forma en quizás algún desprecio o demérito de quienes han estado en ejercicio y que tienen el bagaje y conocimiento de todo lo que hemos conversado anteriormente? Yo creo que la primera falacia que hay ahí es en el sentido de que los consejeros regionales, si bien es cierto, somos elegidos a través de un partido político, pero una vez que estamos electos, invertidos en el cargo, ya en el Consejo Regional poco discutimos de política. Lo que discutimos en el Consejo son proyectos. O sea, si el proyecto beneficia a un gran número de ciudadanos, beneficia a la ciudadanía, no hemos visto. Siempre los proyectos se aprueban por unanimidad. Entonces no hay hay un 10% de discusión política, digamos, cuando estamos en la comisión de gobierno u otro tipo de comisiones, pero cuando estamos discutiendo proyectos y no política. Entonces, ahora claro, decir de la vieja política, es que siempre si hablamos de vieja política, siempre vamos a hacer esa política, porque siempre hemos aprobado proyectos anteriores en el pasado y vamos a seguir aprobando proyectos ahora. Entonces, a menos que exista un proceso de descentralización real con más facultades de los gobiernos regionales, entonces, claro, pasamos a una etapa distinta para adecuarnos a esa nueva política pública, en el sentido que tenemos más facultades, digamos, para cuando solicitemos traspaso de algunos servicios, entonces tener opinión respecto de las políticas públicas regionales que se puedan crear ahí, ¿ya? Entonces, el otro día más o menos algo habíamos conversado de eso, de que próximamente se estaría haciendo este traspaso quizás de algunos servicios o quizás de algunas seremías también al gobierno regional. Dentro de ese proyecto, ¿qué nos puede comentar más o menos dentro de lo que usted sepa o lo que se haya comentado por ahí o lo que esté en la ley vigente y que falta este proceso de elección para que ya comience a entrar en funcionamiento? no, el proceso de la facultad de traspaso de competencia existe, ¿eh? Todavía existe. O sea, hace como 1 año, 2 años más, que cuando se hizo una modificación, la última modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Administración de Gobierno Regional. Entonces, lo que dice que hay 2 formas de hacer el traspaso de competencia. Una, de que el Ministerio del Interior, a través del centralismo, diga, mira, nos queremos deshacer de estos servicios, se los vamos a entregar al gobierno regional.
y que también es un proceso burocrático largo, y la otra es que el gobierno regional a través de su gobernador diga, mira, necesitamos que nos traspasen este servicio en particular. Pero no es llegar y pedirlo, sino que también es un proceso largo, no es que de la noche a la mañana lo van a decir, oiga, háganse cargo de este servicio, no, es un proceso que el gobierno regional tiene que hacer un estudio, un análisis de las posibilidades, de las potencialidades que tiene ese servicio y que puede mejorar el desarrollo de la región, y demostrar que nosotros sí tenemos capacidad y conocimiento administrativo para hacernos cargo de ese servicio. Entonces no es un proceso corto, es un proceso largo en que tiene que ver Hacienda, tiene que ver el Ministerio del Interior y tiene que ver el Ministerio involucrado en el servicio que nosotros queremos pedir como traspaso de competencia. Dentro de eso, por ejemplo, se ha hablado del Servio y se ha hablado de Cernatur, pero ahí, por lo menos en el tema del Servio, me imagino que con 92.000 millones de pesos no le alcanzaría el presupuesto que tendríamos hoy día para hacerse cargo, digamos, si fuera el Servio, que es lo que se comenta. Es que hay dos cosas, hay una es que los servicios principales de traspaso de competencia más bien son de las direcciones regionales. Las seremías van a seguir dependiendo de los ministerios en Santiago, de los ministerios nacionales. O sea, tiene que haber un representante del ministerio y la región, y que eso van a ser las seremías. Lo que pasa es que los servicios regionales, sí, por ejemplo, la dirección regional del Servio, sí, puede ser un potencial servicio que pidamos traspaso de competencia, pero ese traspaso de competencia es con recursos. O sea, tiene que ser con recursos, no puede ser cargárselo a los 95.000 millones del presupuesto. No, ese traspaso tiene que venir con los recursos que permanentemente tenía ese servicio para la ejecución de sus programas. Correcto. Y lo segundo, tiene que ser traspasado también con el elenco de profesionales, porque ahí cambia la figura laboral. O sea, ya no van a ser los funcionarios estamos poniendo ejemplo como la dirección del Servio. Ya los funcionarios del Servio no van a ser funcionarios del Ministerio de la Vivienda, sino que van a ser funcionarios del gobierno regional, y tiene que haber una negociación ahí con los trabajadores en función de cuáles van a ser los beneficios y las garantías que van a tener, primero para reconocer si le van a reconocer o no los años de servicio, porque están cambiando de empleador. Correcto. Entonces tiene que haber una conversación ahí colectiva con los funcionarios, con sus sindicatos, con sus organizaciones de trabajadores y profesionales, cómo va a ser el traspaso de tal manera que laboralmente no perjudique también a los trabajadores ese servicio. Entonces no es un proceso simple, es un proceso largo y que hay que tener mucha conversación, mucho diálogo. Entonces insistir en que el traspaso de competencia tiene que ser con los recursos de esta institución, y el traspaso de competencias tiene que ser también con los profesionales y técnicos que tiene esa organización, y todo con esos recursos vienen asociados, o sea, todo ese traspaso viene asociado a los recursos que permanentemente tenía esa institución para... Que en cierta medida es lo que está sucediendo en el día de hoy con los trabajadores de la educación, con los asistentes, con el personal del DAEM, con este traspaso que se quiere hacer al Servicio Local de Educación, donde quedaría bastante gente, según expresan ellos, sin trabajo. Me imagino que de alguna u otra manera usted ha podido tener contacto, hay una organización a nivel provincial, por lo menos lo más cercano sería la conformación del servicio local de Mulchen, que es Mulchen, Quilaco, Santa Bárbara, Alto Biobío, Quilleco y Tucapel. Me imagino que está más o menos empapado de ese tema. Sí, pero decir que uno puede tener una opinión respecto de eso, puede estar en contra o a favor de eso, pero ahí empezamos con los límites de las facultades, porque el gobierno regional no tiene ninguna facultad para intervenir en ese proceso que está haciendo el Ministerio de Educación. Más que nosotros opinar, recomendar o protestar por último, pero no tenemos como gobierno regional facultades para inmiscuirnos en la buena o mala política pública que está haciendo hoy día el Ministerio de Educación. Aunque se genere una gran cantidad de cesantía en nuestra región, que en definitiva igual, de alguna u otra manera, va a llegar a la mesa del Consejo Regional. Sí, claro, pero insisto, ahí el gobierno regional no tiene ninguna facultad para hacerse cargo de la gran cantidad de gente que queda desempleada. Entonces no va a decir, oye, vamos a tener recursos para todos los que queden desempleados. No tenemos esa capacidad legal para hacernos cargo de eso. La única forma de generar empleo que tiene el gobierno regional es acelerar los proyectos de ejecución de infraestructura para que empresas contraten, construyan, y ahí van a encontrar mucho profesional, muchos trabajadores. Correcto. Pero no, más que lamentar la situación, más que opinar y estar en desacuerdo o en acuerdo con eso, no tenemos facultades para intervenir
en esa situación. O sea, y menos con el Ministerio de Educación, que el Ministerio de Educación es absolutamente centralizado, entonces no, o los municipios pueden tener una opinión porque son los ex empleadores, los ex sostenedores que pueden tener opinión respecto de eso, pero que en definitiva toma esa resolución es el Ministerio de Educación, y esa resolución la toman en Santiago, tampoco son consultadas a las seremías de educación o a las direcciones provinciales de educación. Y siempre quedamos en lo mismo, el centralismo. Así es. Conversamos con Daniel Cuevas, consejero regional, representante de la provincia de Biobío, candidato a la reelección. Don Daniel, en los últimos días, producto de la sesión que van a realizar los convencionales constituyentes en nuestra región, de alguna u otra manera se ha generado una cierta polémica por una aprobación de proyectos por aproximadamente 82 millones de pesos que irían en una fiesta de gala o en una recepción de gala por parte del gobierno regional para los convencionales constituyentes. Cuéntenos un poquitito, porque aquí se ha dicho de todo, pero cuéntenos un poquitito cómo es, cómo lo aprobaron, cómo funciona. Bueno, yo creo que eso se politizó mucho en el sentido de que hay algún sector que no está muy convencido ni de acuerdo con la nueva constitución. Entonces yo creo que los recursos, a mí, yo voto a favor, me parecen pertinentes porque vienen personajes que están elaborando la constitución o la nueva constitución de Chile, o sea, no estamos hablando de una cosa menor. Entonces nosotros hemos malgastado recursos, sí, que es un mal gasto en muchas otras cosas. Hemos visto a intendentes gastándose recursos con su jefe de gabinete, con su gabinete en pleno, que tampoco están bien fundamentados. Entonces hemos visto instituciones que se han gastado plata del Estado en otras cosas que y tenemos grandes instituciones en la noticia que mucho más plata, estamos hablando de miles de millones en comparado con 82 millones. Los 82 millones es lógico que si vienen los constituyentes que están haciendo un trabajo casi 24 horas al día, y que algunos ni siquiera le han pagado porque el gobierno le han entregado los recursos suficientes para a los funcionarios que están ahí en esa institución. Además, esa es una institución del Estado. Entonces, también tenemos que tener cierto respeto a eso y por lo menos de que la región, si van a sancionar acá, que los pueda recibir por lo menos con un acto cultural, porque que se note que la región está pendiente de eso, y además fíjate que ese evento le va a permitir a la región, por lo menos lo de Concepción, también tener un auge económico, porque viene mucha gente, entonces se va a ocupar mucha hotelería, mucha gastronomía, entonces va a haber un movimiento económico ahí que los microempresarios que están alicaídos por este tema de la pandemia, digamos, pueden ir recuperando un poco sus ingresos. Entonces es una cosa que beneficia a todo el sector, y es una cosa que también es pertinente que uno reciba. Mira, cuando nosotros, cuando no estaba en pandemia, la Asociación de Consejeros Regionales ANCORE, que funcionábamos a veces en Arica, a veces en Iquique, a veces en el sur, igual nos atendían con gastos del gobierno regional, con eventos culturales, con cócteles, con almuerzos, con cena. Entonces también son recursos, porque son consejeros regionales que vienen de región. Y entonces aquí estamos hablando de son convencionales que quieren venir a conocer las opiniones de la gente en función de lo que la gente quiere que se incorpore en esa nueva constitución. ¿Hubo mala intención aquí al bajar esta información o faltó comunicación por parte del gobierno regional? Bueno, yo no sé, el Ejecutivo hizo claramente un planteamiento en la comisión y en la sesión extraordinaria que tuvimos el día viernes, ¿o no? No, tuvimos ya ni me acuerdo cuándo tuvimos la sesión. El miércoles parece que el fue miércoles, extraordinaria. sí, el miércoles. Y que mandaba en campaña, yo tuve que hacer la sesión en el campo, ahí a instalarme con mi computadorcito ahí, ya, porque la hacemos por Zoom. Sí, pero hubo información suficiente. Lo que pasa, insisto, como dije al principio, que eso se politizó. Ya. Se politizó, entonces obviamente los que están en contra de la nueva constitución supusieron, y los que estamos a favor por el apruebo, aprobamos a favor. Independientemente, no estamos apostando aquí cuál va a ser el resultado, porque todavía no tenemos cuál va a ser el resultado de la nueva constitución, de cómo de cuáles son los elementos que van a incorporar la nueva constitución, y eso es lo que están haciendo ahora, recogiendo
opiniones de las distintas organizaciones, de las distintas autoridades, para irlas discutiendo y cómo van siendo incorporadas a esta nueva constitución. Correcto. Bueno, vamos a tener la suerte de que van a haber sesiones aquí en Los Ángeles y también en la comuna de Laja, donde van a estar distintas comisiones de los convencionales constituyentes recabando información, interiorizándose, y por supuesto también esto va a generar, como lo decía usted, de alguna u otra manera un movimiento dentro del comercio local, va a traer prensa de otros lados, va a haber un movimiento bastante significativo con todo esto de la convención constituyente y la sesión primera que se va a realizar en la región del Biobío. Vamos llegando ya al término prácticamente, don Daniel. No sé si nos queda algún tema que no hemos conversado la primera vez, que no hemos conversado hoy día y que usted quiera poner sobre la mesa a esta hora de la tarde. Sí, hay un tema que ha circulado un poco en las redes que es media fake news, en el sentido de que hay algunos consejeros que dicen que están ganando 2 sueldos. Ya, a ver. Y eso no es efectivo, porque lo que ocurre es que el cargo de consejero regional no es de dedicación exclusiva, ¿ya? Entonces todos los consejeros regionales son profesionales que trabajan en alguna parte independiente o dependiente, que tenemos profesores, abogados que están al servicio público, algunos que trabajan en municipalidades asesorando como funcionarios, y la ley lo que dice es que incluso la ley le permite a este consejero regional que se tenga que ausentar de su trabajo por ciertas determinadas horas para asistir a las sesiones y a las comisiones. Y entonces, por lo tanto, aquí no hay una ilegalidad, sino que todos los consejeros viven de su trabajo, y esta función del consejero no es de dedicación exclusiva, y por lo tanto el gasto que se considera como sueldo, que es una dieta, esa está más bien orientada a los gastos que uno incurre cuando va a las distintas localidades, cuando va a la municipalidad, a la entrevista con el alcalde, a reunirnos con la comunidad, que hay gastos ahí. Esa dieta es para resolver esos gastos. ¿Qué es benzina, comida? Benzina, teléfono. Sí, claro, teléfono. Bueno, el teléfono, tenemos teléfono con cargo al pero a veces los teléfonos que nos entregan, llegamos aquí pasado en Tuco para allá y no tiene cobertura. Entonces, los teléfonos particulares sí tienen cobertura porque tenemos otra compañía. Entonces, clarificar eso, ¿eh? Cuando dice de 2 sueldos, claro, porque si uno trabaja, tiene su trabajo permanente de la cual vive. Y lo otro es una dieta que no es, que el cargo de consejero, insisto, no es de dedicación exclusiva, y por lo tanto uno cuando lo requiere, más bien cuando se nos pagan los gastos, más bien es cuando nosotros vamos a comisiones a Concepción, cuando vamos a sesiones a Concepción, cuando vamos fuera de la provincia, fuera de la comuna. Pero cuando antes sesionábamos nosotros acá en Los Ángeles, por ejemplo, los consejeros que tienen domicilio o residencia en Los Ángeles no tenían derecho a cobrar ni un solo gasto, ¿no? Entonces eso para despejar, entonces cuando habla, no es lo mismo que los parlamentarios son de dedicación exclusiva. Los ministros, los subsecretarios, los directores son de dedicación exclusiva. Los alcaldes. Y los alcaldes también son de dedicación exclusiva. Los concejales no son de dedicación exclusiva. Correcto. También hay concejales que son profesionales, que tienen su trabajo permanentemente y de la cual viven, y de la cual van a jubilar, porque de consejero regional no tenemos ninguna posibilidad de jubilar con la dieta de consejero porque no es imponible, ¿no? Ya. Importante aclaración que nos hace, hemos recibido bastante pedagogía hoy día por parte del consejero Daniel Cuevas. Es importante conocer, valga la redundancia, las funciones, las atribuciones, cómo funcionan, y por supuesto que mejor de alguien que está en ejercicio y que conoce el tejimaneje de todo esto, que es el Consejo Regional. Daniel Cuevas, consejero en ejercicio, candidato a la reelección. Le damos el tiempo necesario y suficiente para que se dirija a las distintas personas que nos ven a través de las redes sociales, que lo van a ver luego, como también para aquellos que lo van a ver a través de nuestro canal local en las distintas comunas donde estamos presentes a través de la empresa Mundo, en el canal 764 de la grilla digital. Bueno, por lo mismo por lo que conversábamos, entonces lo que podemos decir es que nosotros hemos construido una gran experiencia, mucha experiencia, y entonces ya estamos capacitados con mayor propiedad para repostular este cargo, en tanto que con todo ese conocimiento, con toda esa experiencia uno la pone al servicio de la comunidad,
¿Y cómo lo ponemos al servicio de la comunidad? Orientándolo, asesorándolo, tal como estamos conversando hoy día pedagógicamente, de algunas facultades, no de algunas que alcanzamos a tocar hoy día, de cómo funciona el consejo. Entonces le da mayor seguridad a la organización porque uno le está hablando un poco con la verdad. Decirle, mire, esto es posible hacerlo, pero este es el camino que tenemos que recorrer y lo vamos a acompañar en ese camino, porque a veces uno ya tanta experiencia que tiene, por ejemplo, es que se puede meter otros servicios que no son del gobierno regional. Entonces, por ejemplo, en el tema de la APR tenemos mucho conocimiento de cómo es el proceso desde cuando nace la inquietud desde la organización o desde los vecinos hasta que terminamos con un proyecto, cómo podemos explicar cómo es todo ese proceso y cuánto más o menos se demora en ese proceso. Y cualquier otro tipo de proyecto también de otros ministerios, uno tiene ya la información suficiente y si no la tiene, poder la capacidad y la legitimidad y el reconocimiento de algunos CEREMI y algunos servicios de poder juntarnos, de podernos darnos una audiencia con la organización para que también los puedan explicar mejor, orientar mejor de cómo tienen que hacerlo para postular a una u a otro servicio para requerir de ahí de algunos proyectos. Y eso es lo que ponemos a disposición, asesoría, orientación, acompañamiento en la gestión. Y esa experiencia la ponemos al servicio, por eso le pedimos a la ciudadanía y a los amigos y habitantes de la provincia del Biobío es que evalúen esto, si eso sirve, entonces que nos puedan acompañar, que puedan votar ahí por Daniel Cuevas en el número 165, en la papeleta verde de consejeros regionales. Número 165, Daniel Cuevas conversando con nosotros en el día de hoy aquí a través de Pacífico Televisión en este mano a mano. Una de las opciones, recuerde que Biobío entrega 6 cupos para el cargo de consejero regional en esta elección, uno más de lo que teníamos en este momento. Don Daniel, quiero agradecerle infinitamente haberse hecho un espacio. Sabemos que estos días de campaña son a full, de sol a sol y más todavía. No creo que termine muy temprano su jornada de conquistar corazones, así que infinitamente agradecido por haberse hecho el espacio para estar junto a nosotros en el día de hoy, principalmente junto a las personas que comparten nuestras redes sociales y también nuestro canal local. Y le deseamos, por supuesto, todo el éxito este próximo 21 de noviembre. Gracias, Ricardo, y gracias a Pacífico Televisión y la paciencia que nos han tenido nuestros televidentes, auditores y cibernautas de poder escucharnos en este momento. Así que mucha fuerza, que tengan una buena semana de aquí al domingo con mucho ánimo de ir a votar. Vaya a votar, no importa quién vote, pero vaya a votar. Eso es lo importante. Una conversación pedagógica que hemos sostenido con el consejero regional Daniel Cuevas en el día de hoy aquí a través de este espacio mano a mano donde conversamos con los candidatos al Consejo Regional, al Parlamento y también a la Cámara Alta. En cualquier momento regresamos con otro de nuestros invitados a estos espacios de conversación a través de nuestra señal. Muchísimas gracias por su tiempo, don Daniel, que le vaya súper bien. Nos vemos.